Muy buenas tardes de este martes 15 de octubre de 2024. Vamos a dar inicio de inmediato a una actividad que hemos organizado en el marco de un espacio relativamente nuevo, el Centro del Mundo, eh, dedicado a asuntos, temas, personajes que trascienden nuestras fronteras. Buena parte de lo que hacemos acá en el Centro de Estudios para la Democracia Socialista está enfocado en lo que acontece en Venezuela, pero obviamente tenemos una vocación que trasciende nuestras fronteras. Nosotros, discutiendo y programando un poco las actividades para lo que queda de año, identificamos una omisión que consideramos en ese momento verdaderamente imperdonable, la verdad. Lo digo autocríticamente. Amílcar Cabral acababa de cumplir, eso fue algo que es algo que discutíamos durante la segunda quincena de septiembre, tal vez la tercera, última semana de septiembre. En ese momento reparábamos en el hecho de que Amílcar Cabral acababa de cumplir el 12 de septiembre, 100 años de su nacimiento, y eso, imperdonable en el sentido de que un espacio como sedes difícilmente puede permitirse no organizar algo, ¿no? A propósito de una ocasión tan importante, un personaje, una figura sumamente importante de las luchas de los pueblos africanos por su liberación. Y organizamos esta actividad, algo que organicé fundamentalmente junto con Ricardo Vaz, que aquí nos acompaña. Ricardo es físico teórico de profesión, pero realmente desempeña como militante y periodista. Es oriundo de Mozambique. Ricardo reside en Venezuela desde comienzos del año 2019. Ya vas a cumplir 6 años ahorita, Ricardo. ¿Dónde está mi medalla? Como sabemos, editor de Venezuela Análisis, y también integra el colectivo Utopix y trabaja o colabora con los compañeros y las compañeras de Tatuí TV. Y adicionalmente tenemos el inmenso honor de que nos acompañe Ansat Bukhari Yavara. Ansat es historiador, es actualmente profesor y director de estudios africanos en la Escuela de Política Africana en Francia. Es además presidente de la Liga Panafricana UMOJA desde diciembre del año 2021. Ansat tiene un máster en Historia de Brasil por la Universidad de la Sorbona, máster en Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Tiene un doctorado en Historia y Civilizaciones de África por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París también. Un diploma en Estudios de América Latina, Historia Política de Haití y Venezuela. Muy curioso, Ansat. Por el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina de la Sorbona, también en París. Y un postdoctorado en Ciencias Políticas y Antropología por la Universidad de Montreal, en Canadá. Es autor de varios libros, entre ellos Walter Rodney, un historiador comprometido, África Unida, una historia del panafricanismo. Y es autor de más de 30 artículos científicos o capítulos en obras colectivas. Un gusto tenerte con nosotros, Ansat, un honor, repito. Ansat está conectado con nosotros desde París. El plan que tenemos es una intervención introductoria de Ricardo, que nos va a poner en contexto respecto de, en primer lugar, de la figura o en segundo lugar, en parte respecto de la figura del propio Amílcar Cabral
y más general sobre las luchas de los pueblos africanos por su liberación. Y acto seguido nos va a acompañar, va a estar hablándonos Amsat Bukhari Jabara. Saludos nuevamente, Amsat, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Te dejo en el uso de la palabra, Ricardo. Muchas gracias, hermano, por acompañarnos una vez más. Siempre un gusto tenerte acá. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas los que están acá y los que nos van a acompañar de forma digital. Agradecerle a Renal, siempre un gusto estar acá. Un saludo especial al amigo y compañero Buna Shamseddin, que fue a través de él que organizamos esta conferencia. Yo estoy de acuerdo con Reinaldo que sería imperdonable no señalar el centenario de Amílcar Cabral. Y justo lo que decías, ¿no? que naturalmente estando acá el enfoque es Venezuela, pero hay temas que trascienden las fronteras y yo añadiría también que trascienden sus tiempos, ¿no? Y si hablamos de una figura como Amílcar Cabral, su legado y su lucha está obviamente centrada en la independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde, pero es una figura que va mucho más allá y es por esa razón que todavía sigue siendo muy, muy relevante en una variedad de contextos y una fuente de ideas para la lucha actual. Yo traje aquí un libro que fue editado por el Partido Comunista Portugués justamente para el centenario de Amílcar Cabral, que recoge solo una pequeña fracción de todo lo que es el legado escrito de este teórico guineense de la segunda mitad del siglo pasado. Entonces yo voy a dar un contexto histórico breve para luego darle la palabra a Amsat. Totalmente de acuerdo que es un gran honor tenerlo acá y todos estamos muy esperando su intervención, pero solo para que estemos todos más o menos en contexto. Si empezamos justo después de la Segunda Guerra Mundial, esto es, digamos, el virar de la página para las independencias de las colonias europeas en África. Y por supuesto que estamos hablando de más de 50 países, cada uno tiene su historia, pero hay determinados patrones, ¿no? Las colonias inglesas avanzan en un proceso, por lo general, de negociaciones y estableciendo un cierto parlamentarismo que luego lleva a la independencia. En otros casos, naturalmente, hay luchas más violentas. Hablamos, por ejemplo, de la insurrección Mau Mau en Kenia. Y incluso en esos procesos más negociados surgen figuras absolutamente trascendentales en la liberación africana y luego más tarde en la unidad africana. Hablo, por ejemplo, de Kwame Nkrumah en Ghana. Las colonias francesas tienen un mixto entre unas que son transiciones relativamente pacíficas y otras muy sangrientas, como es el caso de Argelia, pero el hecho de que fuera pacífico o sangriento no se debe a la benevolencia o no de las potencias coloniales, sino de lo que ellos veían como su mejor forma de mantener el control. Entonces, por ejemplo, Francia sentía que Argelia era su colonia más importante en África y entonces quería mantenerla a toda costa. Y, por ejemplo, en África Occidental, no es que se transitó del colonialismo a dejar a los pueblos subyugados en paz, sino que se buscaron nuevos mecanismos de neocolonialismo para mantener el dominio. Hablamos, uno de los ejemplos más visibles que llega a los días de hoy es el llamado franco CFA, que es una moneda que se usa en muchos países francófonos y también, paradójicamente, en Guinea-Bissau. Una moneda, pero que está regida por el Banco Central francés. Entonces, estos países no tienen soberanía monetaria, además de muchas otras limitaciones. Y bueno, en todo este contexto está el país más subdesarrollado de Europa, que es Portugal, que a contracorriente y bajo una dictadura fascista se niega rotundamente a considerar la independencia de las colonias. De hecho, ni siquiera se hablaba de colonias. Estamos hablando de un país muy pequeño en Europa que hablaba de sus provincias en el ultramar, como se llamaba. Y esencialmente son tres teatros: Guinea-Bissau y Cabo Verde, Angola y Mozambique. Y nuevamente, todos tienen sus particularidades, sus figuras, pero la primera etapa es una etapa donde se espera que pueda haber un proceso negociado hacia la independencia. Y van surgiendo muchas figuras, como Amílcar Cabral, Eduardo Mondlane, Pinto Andrade de Angola, que se habían conocido, se habían cruzado
muchos de ellos en lo que se llamó en Lisboa la Casa de los Estudiantes del Imperio. Entonces ese fue el primer espacio para conspirar de muchas de estas figuras que habían estudiado en la metrópoli y luego regresan y terminan tarde o temprano encabezando los momentos de liberación. Y cuando se agota cualquier posibilidad de pensar en una independencia negociada por la intransigencia de la dictadura en Portugal, no hay alternativa a la lucha armada. Y eso empieza más o menos en simultáneo, aunque sin mucha coordinación, aunque todos los procesos se retroalimentaban. Estamos hablando de países que están muy lejos, o sea, estaban cercanos del punto de vista de las condiciones o ideológicamente, pero no geográficamente. Y esa es una lucha que tiene el viento de la historia en su favor, ¿no? Con todas las dificultades y todos los crímenes que cometió el ejército colonial para frenar lo que era inevitable. Pero eso avanzaba, incluso con una opinión pública a nivel mundial que condenaba cada vez más este colonialismo fuera de tiempo de los portugueses, ¿no? Mientras las otras potencias migraban a un otro tipo de dominación hacia el sur global, los portugueses se aferraban a este modelo más clásico, entre comillas. Pero eso avanzaba y es muy interesante que en Guinea-Bissau declara su independencia todavía en el 73, esto es antes del fin de la dictadura en Portugal. En el 73 lo declara y no declara una independencia como un acto simbólico, sino que efectivamente el PAIGC, el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, controlaba la mayoría del territorio en Guinea-Bissau. Era un país pequeño, pero no deja de ser un tremendo logro militar, donde Amílcar Cabral estuvo involucrado muy directamente. En Angola y Mozambique la situación no era tan promisoria. En Angola se controlaban muchas zonas del interior, en Mozambique efectivamente el Frente de Liberación de Mozambique ya había cruzado el río Zambezi, pero no estaban en esas condiciones. Entonces, cuando Guinea proclama su independencia, ya efectivamente controlaba la mayoría del territorio del país. Ahora, Amílcar Cabral ya no llegó a vivir ese momento, porque unos meses antes fue asesinado en Conakry, en Guinea-Conakry, que es un país vecino, que fue un aliado importantísimo para la lucha, fue de los primeros países en consolidar la independencia. Su presidente Sékou Touré también es una figura importante de las independencias africanas. Y la policía secreta portuguesa, con ayuda de unos traidores, asesinó a Amílcar Cabral en Conakry a principios del 73. Pero eso, al contrario de las ilusiones colonialistas, no frenó la lucha por la liberación, todo lo contrario, eso siguió avanzando al punto que decía que Guinea estaba en condiciones de proclamar su independencia en el 73. Y luego se da la Revolución de los Claveles en Portugal, se da con más o menos agitación las independencias de las colonias, y luego Angola quizás es un caso separado por la guerra que se dio. Ahí hay mucho que hablar, quizás podríamos considerar una charla sobre eso, porque está también la intervención de los cubanos, que es muy interesante, muy heroica. En Mozambique y Guinea hay ciertos paralelos en el sentido de que los primeros años son de un impulso muy fuerte, un voluntarismo en el buen sentido de la palabra, muy determinado de construir un país nuevo, de masificar la educación, de nacionalizar los medios de producción, contra todos los obstáculos que había. En el caso de Mozambique, que por cierto, en junio del próximo año se conmemoran los 50 años de la independencia, que de aquí otra sugerencia de charla. Pero en Guinea, por sus propias condiciones, siendo un país pequeño, muy dependiente de exportaciones primarias, hay una cierta crisis económica y luego surge algo que desafortunadamente se vuelve un patrón en muchos países africanos, que es la secuencia de golpes y contragolpes de Estado. Y en Guinea-Bissau la figura central nefasta es Bernardo Vieira, Nino Vieira, que los vecinos del país en los 30 años, entre 1980 y 2010, están muy conectados a su persona. Y lo que pasa en Guinea-Bissau, que se refleja también en muchos otros países, es que se profundiza el subdesarrollo, se profundiza la dependencia. En el caso de Guinea, por su localización estratégica en África Occidental,
y por la debilidad de sus gobiernos también se convierte en un blanco para el narcotráfico que penetra mucho en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y eso genera también conflictos internos y golpes y contragolpes de Estado. Pero aquí la conclusión, lo que dicen siempre los expertos del norte global es que, bueno, que los países africanos no tienen gobernanza seria, instituciones sólidas, que la generación que asumió la independencia es corrupta. Y yo no quiero ilibar de responsabilidades a las dirigencias que asumieron las riendas de los países, pero yo creo que esa es una lógica muy falaz de ver el problema, cuando lo que hablamos es de un modelo de dominación que nunca llegó a cerrar, sino que simplemente cambió de colores, y cuando hubo amenazas más serias a esa dominación, por ejemplo el caso de Sankara, que planteaba algo tan revolucionario como el repudio a la deuda externa. O sea, imagínate una cantidad de países que empiezan de cero, pero con una deuda exterior gigantesca, ¿no? ¿Qué posibilidades tienen realmente de desarrollarse? Y bueno, Sankara, por esta y muchas otras razones, fue muy rápidamente asesinado. Y eso ha pasado de una u otra forma. La lógica de disciplinar cualquier intento de ir en contra de esta lógica predatoria de los países del norte hacia el sur, mientras están estos mecanismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que simplemente lo que hacen es profundizar las desigualdades, profundizar la dependencia hacia el norte global. Y ese es más o menos el contexto actual de Guinea-Bissau y de muchos otros países en África, lo que me lleva de regreso a Amílcar Cabral y por qué su legado es tan importante, que la liberación en África sigue siendo una tarea pendiente, ¿no? y es algo que debemos asumir y no medir. Ahorita que viene el aniversario del golpe, Timón Chávez hablaba, ¿no?, de cuáles son los patrones que usamos para medir el éxito, ¿no? Y eso no se va a medir en digamos, la transparencia de las instituciones, sino que se va a medir en verdaderos criterios de liberación, ¿no?, de liberación económica, de liberación social, si las masas pueden asumir su rol en la historia, y eso es naturalmente una tarea pendiente. Y bueno, estamos acá para escuchar a Amsat. Yo solo voy a leer aquí una pequeña cita que me llamó la atención ayer mientras hojeaba este libro, que se aplica en el caso de Guinea, pero ahorita que nadie puede desviar la mirada del genocidio en Palestina, yo creo que también se extiende a ese contexto y a muchos otros. Bueno, Cabral decía: ningún crimen, ninguna fuerza, ninguna maniobra de los criminosos agresores colonialistas portugueses será capaz de detener la marcha de la historia, la marcha irreversible de nuestro pueblo africano de Guinea y Cabo Verde hacia la independencia, la paz y el verdadero progreso a que tienen derecho. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, Amsat, te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, Rinaldo y Ricardo. Muchas gracias al Centro de Estudios de la Democracia Socialista por la oportunidad de hablar hoy sobre el legado y la vida y la obra de Amílcar Cabral. Y quiero saludar a todos los compañeros que están aquí en Caracas, que luchan por la justicia, la igualdad y la soberanía de los pueblos, que están principios que se quedan en el corazón de la vida y de la lucha de Amílcar Cabral. Este año es el año del centenario de Cabral, y para mí Amílcar Cabral es el más brillante líder de un movimiento de liberación no solo de África, sino del mundo. Y es por eso que fue invitado a la Tricontinental en La Habana con Fidel Castro, con Che Guevara. Y es también una personalidad muy rica, muy llena, muy profunda, que no se puede definir con una sencilla palabra. Cabral fue un poeta, fue un ingeniero agrónomo,
fue un teórico político, un activista, un diplomático, un estratego militar y también un periodista. Podríamos resumir todo eso con la definición de un humanista revolucionario que pone la cultura adelante, la cultura como una arma de lucha, como una arma de liberación. Tenemos la oportunidad de leer a sus escritos y sus discursos, que están muy interesantes sobre su visión científica y política, y también sobre su análisis del imperialismo y de la lucha de liberación de no solo los pueblos de África bajo la dominación portuguesa, sino del mundo. Y por eso Cabral no fue simplemente un revolucionario anticolonialista y antiimperialista, y fue el líder de una revolución victoriosa, la única en África que da a la independencia de dos estados que ahora son Guinea-Bissau y Cabo Verde. Al vincular de estos dos países a las luchas de liberación libradas en el resto del imperio colonial portugués, y también al mostrar el apoyo internacional al colonialismo portugués, podemos decir que Cabral produce un análisis teórico del imperialismo y de la necesidad práctica de una transformación total, radical, de las condiciones de vida de los pueblos, de las poblaciones. Y por eso es un pensador y un líder sobre el terreno de las luchas. También quiero decir que Cabral no fue alguien aislado. Hay una santificación, una heroización de Cabral, pero pertenece a una generación de militantes, de activistas anticolonialistas de todo el imperio portugués, de toda África y de todos los países que luchan por su liberación en estos años. Por eso pertenece a una larga tradición de resistencia, y en mi intervención voy a presentar brevemente a Amílcar Cabral, y quiero hablar de su compromiso con el campesinado, con la cuestión campesina, porque no se habla demasiado de este punto de su compromiso. Y también hablaré de su lucha política por la independencia de Guinea y Cabo Verde, con la organización de su movimiento político. Y pues, como se le ha dicho, Cabral es originario de Cabo Verde por parte de su padre, y de Guinea-Bissau por padre de su madre. Y nació en 1924 en Bafata, que es en la colonia portuguesa de Guinea. Se necesita saber que el colonialismo portugués fue el primer colonialismo en África, y se construyó sobre el comercio de los esclavos, y es un colonialismo que no desarrolla un sistema capitalista moderno. Y por eso el imperio colonial portugués fue un subimperio de Inglaterra en el sistema capitalista. Y por eso las colonias portuguesas
fueron las más retrasadas de todas las colonias en África. Y Cabral estudió en San Vicente, que fue la única escuela de Cabo Verde. Y en ese momento, cuando era joven, estuvo marcado con la sequía que causó varios miles de muertes en Cabo Verde. En 1945, con una scholarship, una ayuda del gobierno colonial, un estiércol, decidió ir a Lisboa para estudiar agronomía en Portugal. Y en Portugal conoció a estudiantes de las otras colonias del Imperio Portugués, incluidos los angoleños como Mario Pinto de Andrade, Agostinho Neto, que fue el primer presidente de Angola, y Viriato da Cruz. También fue con los mozambiqueños como Eduardo Mondlane, que fue el primer líder del Frente de Liberación de Mozambique, y Marcelino dos Santos y Vasco Cabral. Es muy importante porque cuando se habla de Cabral también se habla del panafricanismo. Y el panafricanismo es un movimiento de solidaridad, de resistencia de los africanos del continente y de la diáspora que se reúnen para liberar a África, para liberar de la esclavitud, del colonialismo, del imperialismo y del capitalismo. Por eso con ellos Cabral creó en la clandestinidad un centro de estudios africanos en Lisboa y un primer movimiento anticolonialista. También se acercó a los miembros del Partido Comunista Portugués y desde este momento fue sobre la vigilancia de la policía política portuguesa, la PIDE, la policía política. Y además de su formación como ingeniero agrónomo, leyó muchos libros de historia, de sociología, de ciencias políticas y literatura, que constituye la base de su cultura humanista. Pues en 1952 se fue de vuelta en Bissau y Cabral trabajó en la oficina provincial de los servicios agrícolas y forestales de la colonia. Y en particular llevó a cabo el primer censo agrícola de las colonias portuguesas en África. Es muy importante porque este trabajo le permitió comprender mejor la verdad, la realidad y los problemas de la población. Le permite también desarrollar su análisis político de la lucha de liberación. Cabral no fue un teórico que pensaba en un lugar aislado, fue verdaderamente con el pueblo, con la gente. Y cuando se habla de Cabral, se habla de un hombre que tenía mucho interés en el humano, en el ser humano, en la gente, en el pueblo. Y pienso que su formación de ingeniero agrónomo, como la formación de médico para Che Guevara, es una formación o de Fanon, que fue también un médico, es una formación que pone el pueblo, la gente, al centro de la reflexión teórica y práctica de transformación de la situación. Por ejemplo, Cabral señala la importancia de conocer la geografía y el clima de la región que está cultivada, de conocer a las precipitaciones, el relieve, la vegetación natural, la naturaleza,
del suelo. Es muy importante de entenderlo porque cuando se habla de la lucha, se habla de la tierra, se habla de la vida, verdad de la gente. Y por eso luego, para Cabral es necesario evaluar la población del territorio, su diversidad, incluido el color de la piel, hasta la forma de la vivienda, pasando por el idioma y la religión, la vestimenta, la dieta, la división del trabajo, la distribución de la riqueza, todos los elementos de la vida de la gente, de la población, se necesita estudiar antes de proponer una manera, una forma de lucha de liberación. Por eso, quien conoce perfectamente el terreno y la población está listo para dirigir una guerra de liberación popular. Cabral explicaba que ninguna revolución puede lograr sin un análisis teórico revolucionario. Es muy importante de estudiar a la situación. En este momento, Cabral clasifica la producción de cada pueblo de Guinea-Bissau y la clasificación de cada producción en relación a las diferentes áreas cultivadas por los pueblos. Y luego clasifica también los distritos por el rendimiento en toneladas. Y muestra, por ejemplo, que el arroz es el cultivo más rentable para el productor, para el campesino africano, y que los cacahuetes, el maní, dan el menor rendimiento por unidad de superficie. Estos datos estadísticos conducen entonces a varios problemas, porque todos los pueblos de Guinea cultivaban arroz, que representa un total del 30% aproximadamente de la superficie cultivada, pero sería posible cultivar arroz en el 45% de la tierra. Por lo tanto, existe un potencial para el futuro del arroz en Guinea que está en el corazón de la dieta familiar. Y hablo de eso porque el tema de la sed y del hambre es al centro de la guerra de liberación. Y Cabral todavía utiliza unas palabras muy sencillas para tocar al sentido del pueblo, al sentimientos de los pueblos, para definir qué es la independencia, qué es la liberación. Y la tierra, la comida, es una manera muy concreta de hablar de la liberación. Todos los pueblos cultivan también maíz y sorgo, que representan el tercer de la superficie total y que sirven como sustituto del arroz en la dieta. Por el otro lado, el maní es el único cultivo de exportación en el 21% de la superficie total, pero exige el riesgo de que se constituya un monocultivo si los políticos deciden centrarse en aumentar la superficie cultivada en detrimento del crecimiento de los rendimientos. Significa que Cabral analizaba el tema de la descolonización, de la independencia, no solo sobre el terreno político y cultural, pero sobre el terreno alimentario. Y cuando se habla del terreno alimentario, se habla de la necesidad para los países africanos, de ayer como de hoy, de salir de una economía colonial que les condena a producir una única forma de cultivar para la exportación y de estar dependiente al mercado internacional. De facto, el riesgo es que
es que toda la economía de Guinea dependa de la producción o exportación de cacahuetes, un producto cuyo valor fluctúa en los mercados. Por eso, para Cabral, todos los pueblos de Guinea tienen vocación agrícola y pueden, si se les pone en buenas condiciones, dedicarse efectivamente a la práctica de una agricultura más variada. Por lo tanto, la independencia debe implicar el desarrollo de cultivos secundarios como la yuca, las batatas, el algodón, la caña de azúcar, los frijoles, que son cultivos conocidos por toda la población y que ofrecen posibilidades de industrialización. Para que la agricultura sea un sostén de la economía, Cabral también propone establecer unas estructuras agrarias compatibles con el desarrollo de las poblaciones. Y todo eso siempre sobre la base de las tradiciones locales con unos avances científicos como el crecimiento del número de técnicos agrícolas, el desarrollamiento del acceso de los africanos a la educación técnica agrícola, que es una vindicación de los independentistas. También una organización de los servicios agropecuarios, porque el tema de la pesca es muy importante para los pueblos de Senegal, de Guinea-Bissau, de toda la costa occidental de África. Una valorización de los productos agropecuarios que reciban precios remunerativos en los mercados y también la creación de industrias locales de transformación. Para Cabral hay una necesidad de anticipar, de preparar el tema de la soberanía agrícola, de la soberanía alimentaria, al mismo tiempo de la descolonización. Tenemos también que entender una cosa, que es que la colonización, el colonialismo es concretamente el robo de las tierras. El colonialismo utiliza la comida como una arma contra los pueblos a los que quiere subyugar. Y Cabral comprendió que había que movilizar al campesinado para participar en la guerra de liberación. Por lo tanto, es necesario garantizar la protección de los campesinos. Por eso todas las medidas que Cabral proponía en tiempo de paz se volvieron decisivas en tiempo de guerra. La producción agrícola debe desarrollarse aumentando la superficie cultivada y también mejorar el trabajo agrícola, diversificar la producción y como dice, fijando precios para los mejores productores con el fin de promover un espíritu de competencia constructiva entre los productores, de ofrecer también a los mejores productores la oportunidad de ir al extranjero a formarse para mejorar su trabajo. Pues Cabral tiene una visión del desarrollo de sus pueblos antes de la descolonización. Significa que tenía un plan, un programa para que la independencia, la descolonización no se vuelva en una forma de neocolonialismo. Y por eso se basaba sobre el control de la tierra, de la agricultura. Consideraba también que el campesinado no es una clase social, sino que es el pueblo. Son los campesinos los que producen los únicos recursos que permiten pagar
a los funcionarios y administradores del pueblo, del país, y para que el campesinado fuera la principal fuerza numérica en la lucha, señaló Cabral, hay que persuadirlo para que se movilizara. Y Cabral también era consciente de que las realidades políticas y económicas típicas de la situación colonial corresponden a grados de cultura. Significa, por ejemplo, que el comportamiento de un grupo social está dictado por sus intereses económicos, pero la cultura también tiene una influencia. El pensamiento social y revolucionario de Cabral se basa, respalda, por tanto, en un perfecto conocimiento de las necesidades de las poblaciones, así como de los mecanismos culturales para desarrollar su conciencia histórica a través de una educación política que se va a implementar con su partido político en los 60. Para que la lucha sea victoriosa y popular, los combatientes deben tener un trasfondo político y las poblaciones deben estar informadas de lo que está en juego en la lucha y del progreso de la lucha a fin de contribuir al esfuerzo de guerra. Esta es la primera lección que se puede aprender de Cabral como ingeniero agrónomo. Significa que el tema de la alimentación es un tema de guerra. Y también hoy, cuando se habla del bloqueo, cuando se habla de la sed, del hambre, significa que cuando se habla de la comida, de la producción agrícola, se habla de una forma de guerra. Y es un punto que tenemos que dar de Cabral. La segunda parte de mi intervención trata de Cabral como estratego político y militar, porque en septiembre de 1956 Cabral con sus compañeros fundó el Partido Africano para la Independencia de Guinea y de las Islas de Cabo Verde, el PAIGC. El partido comenzó su actividad política en los centros urbanos, pero después de una huelga abortada en el puerto de Bissau en 1959, en la que murieron muchos trabajadores, Cabral y los otros miembros del partido abandonaron el país y viajaron a Conakry, en la República de Guinea, que es la antigua colonia francesa con Sékou Touré, y comenzaron a desarrollar una estrategia de guerrilla, que respalda sobre la movilización de los campesinos en las zonas rurales. Es muy importante por eso de conocer a Cabral como ingeniero agrónomo para conectar con la lógica de su guerra de liberación. Cabral consideró entonces que la actividad política abierta en las zonas urbanas había sido un error, ya que estas eran el bastión del colonialismo. La ciudad es el bastión del colonialismo. Y por eso es muy difícil de empezar una guerra de liberación en el centro del sistema colonial. Por eso el partido comenzó a reclutar activamente en las zonas rurales, así como a seguir construyendo una organización clandestina en las ciudades. En Conakry se estableció también una escuela especial para la formación de cuadros
que comenzó a formar a miles de combatientes en todos los sectores de la población que volvieran a trabajar entre los campesinos. Por eso se constituye una conexión entre los combatientes del campo, los campesinos, y los combatientes de la ciudad. Y los que los que están voluntarios para recibir educación política y militar se vuelven en militantes armados y no militaristas. Es también una palabra muy fuerte de Cabral. No somos militantes armados, somos militantes armados y no somos militaristas. Es un punto muy central, muy actual, cuando se habla del poder militar hoy en África. En años posteriores también se entrenaron cuadros en Argelia, en la Unión Soviética, en Cuba, y había poco apoyo disponible en Europa y ninguno en los Estados Unidos o Gran Bretaña, porque el principal adversario de los independentistas de las colonias portuguesas es la OTAN, la Organización Imperialista del Norte del Atlántico, con los Estados Unidos, que apoyaba al colonialismo portugués para mantener su dominio y sus intereses estratégicos, incluido la protección en Angola y Mozambique del sistema de apartheid en Sudáfrica. Al mismo tiempo, el partido continuó buscando una solución pacífica a su lucha por la independencia y Cabral fue enviado a dirigirse a la ONU y otros organismos internacionales. Cuando el gobierno portugués continuó ignorando las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, las demandas del pueblo, se inició una campaña de sabotaje y luego una guerra de liberación nacional en Guinea Portuguesa y Cabo Verde desde 63. Y en 3 años, 2 tercios del territorio estaban bajo el control del Partido Africano por la Independencia de Guinea, Bissau y de Cabo Verde. Por eso Cabral participó activamente en el establecimiento de una unidad panafricana, porque en 1960 el PAIGC y el Movimiento por la Liberación de Angola, el Movimiento Popular por la Liberación de Angola, el MPLA, se establecieron un frente revolucionario africano para la independencia nacional de las colonias portuguesas. El CD estaba en Túnez y en 1961 se organizó una conferencia de las organizaciones nacionalistas de las colonias portuguesas en Casablanca y una otra en Cairo, en Egipto. Y en esta conferencia, Cabral explicó que, en estas palabras, que estamos a favor de la unidad africana a escala regional o continental en la medida en que sea necesaria para el progreso de los pueblos africanos y para garantizar su seguridad y la garantía de su progreso. Por eso el Partido Africano también es miembro del Consejo de Solidaridad de los Pueblos de África y de Asia en el movimiento de los países no alineados y
tenía el reconocimiento de la Organización de la Unidad Africana. Significa que se hace un trabajo diplomático muy importante sobre la dirección de Cabral y el Partido Africano estaba un verdad gobierno que organizó la vida de los pueblos en los territorios librados del colonialismo portugués. Y un otro punto muy importante es que Cabral tenía una visión de la lucha que está una visión antisistématica, antisistema. Significa que la lucha no se hace contra el pueblo portugués, sino contra el imperialismo que utiliza Portugal como una clave de seguridad. Y por eso Cabral todavía explica que la lucha no estaba dirigida contra el pueblo, ni siquiera contra el propio Portugal, sino contra el colonialismo portugués y el poder fascista de Salazar. Y por eso se necesita una definición de este sistema, de este colonialismo. Y al mismo tiempo explica que la lucha no es una lucha de la color de la piel de los hombres, es una lucha contra la explotación, que el pueblo no quiere ninguna explotación, ni siquiera por parte de los negros, ni siquiera por parte de los blancos. Significa que Cabral tiene una visión que no está esencialista, sino claramente anticapitalista. Y en su discurso enfatizó estas preocupaciones con una orientación antiimperialista, con un apoyo con la lucha del pueblo de Vietnam, con una solidaridad con Cuba, con Palestina y con todos los movimientos de liberación. Sobre el tema de la ideología, tenemos muchos y varias publicaciones importantes de Cabral. Hay la obra en dos volúmenes de Unidad de Lucha, que compila los más importantes discursos de Cabral. Pero hay el discurso del arma de la teoría, es el discurso que fue pronunciado en la Conferencia Tricontinental en La Habana, en Cuba, en 1966, en que explicaba que nadie ha hecho aún una revolución exitosa sin una teoría revolucionaria. Y por eso Cabral es una figura muy central porque exige una clarificación, una claridad ideológica que ya no existe dentro de muchos movimientos de liberación hoy en África o en el mundo. Y en su pensamiento, la liberación nacional, la revolución social, no son cosas exportables, sino que están formadas esencialmente por la realidad histórica de cada pueblo. Cada pueblo tiene que definir su concepto el contenido de su liberación nacional, de su revolución social. Y Cabral explicó que los pueblos africanos tienen su propia historia, que es independiente de la etapa del desarrollo económico y que al mismo tiempo el efecto del imperialismo fue detener, fue encarcelar el desarrollo histórico de los pueblos, en algunos casos incluso conduciendo a un retroceso. Y por eso la lucha de liberación es una lucha de recuperación de su historia,
de su iniciativa histórica, de su conciencia histórica, y esta recuperación es el derecho inalienable de cada pueblo a tener su propia historia, y el objetivo de la liberación nacional es recuperar este derecho usurpado por el imperialismo, es decir, liberar el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. Significa que la liberación nacional no solo está la independencia política, sino también la liberación cultural, económica, social y espiritual. Hay un otro discurso, el discurso sobre la liberación nacional y cultura, en que Cabral hablaba de la necesidad de la cultura como un elemento de resistencia a la dominación extranjera, imperialista, y que no se puede subestimar la importancia de la contribución de la cultura del opresor y de otras culturas, pero se necesita regresar a su propia cultura. Cabral, como varios militantes anticolonialistas, tenía una formación en Europa, en el mundo occidental, y explicaba la necesidad de un tiempo de reafricanización cuando se vuelve a África, para ver si la educación que tenemos en el mundo occidental no sería una otra forma de colonización. Y en estas palabras podemos ver una forma de pensamiento descolonial a través de la necesidad de ver en la formación occidental lo que es verdaderamente universal. En su análisis, Cabral pertenece a la clase superior de Guinea-Bissau y de Cabo Verde. Y tenía un otro concepto muy importante, que es el concepto del suicidio de clase. El suicidio de clase, la necesidad por los intelectuales, por todos los que tienen privilegios de suicidarse como clase para renacer como trabajadores revolucionarios completamente identificados con la aspiración más profunda del pueblo al que pertenecen. Significa que la colonización produjo una élite económica, una élite intelectual, y la descolonización, la independencia, necesita que esta clase, que es el producto de la colonización, haga su suicidio de clase para defender a los intereses de la mayoría del pueblo, incluidos los campesinos. Es una forma muy revolucionaria de descolonización que respalda sobre la soberanía de las masas populares y la idea que la gente lo haga por sí misma. Se necesita que la descolonización no sea algo que viene del exterior, sino una cosa que viene del interior, que nos descolonizamos integralmente para convertirse en un pueblo libre. En su lucha, Cabral también desarrolla los medios para liberar su pueblo del dominio portugués y para construir un estado postcolonial.
el movimiento de liberación fue una lucha armada, significa que el ejército del Partido Africano se constituye de 4.000, 5.000, 6.000 combatientes con milicias locales armadas y Cabral con este ejército logró a la victoria contra un ejército portugués de 30.000 hombres. De igual importancia fue el desarrollo de una nueva economía, de sistemas sociales y políticos en las zonas liberadas, y el PAIGC logró crear también las condiciones para alimentar a la población y establecer más hospitales, escuelas que existían en las zonas de los que existían en las zonas ocupadas. En todos sus trabajos, el Partido y Cabral prestaron especial atención a la educación política de la población, tanto de los combatientes como de los de las zonas liberadas y ocupadas. El partido estableció comités a nivel de aldea para organizar los asuntos locales y alentó a las mujeres a empoderarse y desempeñar un papel rector. Uno de los éxitos del partido fue atraer a la población campesina a la lucha de liberación, crear las condiciones para su empoderamiento, para que la gente comenzó a gobernarse a sí misma, a tomar las riendas de sus propias vidas y a hacer su propia historia. Por eso se constituye en 1972 una Asamblea Nacional Popular que proclamó un año después, en 1973, la independencia de Guinea-Bissau, antes de la independencia oficial con los tratados con el Portugal en 1974. Fue en este momento, en enero de 1973, que Cabral fue matado. Y el asesinato de Cabral no impidió la caída del colonialismo portugués, pero sí consagró sus temores sobre el surgimiento de nuevas formas de dominación neocolonialistas, imperialistas, a las que África todavía se enfrenta hoy en cada día. Y también me gustaría concluir recordando que para Cabral la educación y la cultura deben servir para impedir la formación de una burguesía local sobre la cual los portugueses puedan esperar construir un sistema neocolonial y contrarrevolucionario. Es por eso que el pueblo debe ser educado políticamente para saber identificar los objetivos y alcanzarlos. Cabral era consciente de que las realidades políticas y económicas de la situación colonial correspondían a grados de cultura. Cada grupo social define intereses económicos que son también el resultado de su cultura. Un grupo de africanos aburguesados y culturalmente occidentalizados defenderá los intereses económicos que les permitan mantener esta cultura occidental. Es en ella donde Cabral y todos los combatientes entrenados en Portugal, asimilados a la cultura occidental, subrayaron la importancia, a su regreso a África, de seguir un proceso de reafricanización. Podemos formarnos técnica o profesionalmente en la cultura occidental, pero es importante este trabajo de desoccidentalización si queremos aportar algo nuevo e inédito a África. El origen del neocolonialismo hay que buscarlo en el colonialismo.
que permitió a la pequeña burguesía estar cerca y en contacto frecuente con los instrumentos del poder, así como con los antiguos colonialistas. Estos últimos, cualquiera que fuera su estatus, consideraban a la burguesía local como subordinada, pero necesaria para mantenerla. Esta es la famosa burguesía compradora. En la transición a la dominación neocolonialista, debido a la ausencia de una clase capitalista africana, esta burguesía fue el único grupo de la nación que recupera parte de los medios de acceso al poder real. Por lo tanto, gracias a la educación y al dinero, está en la mejor posición para comprender subjetiva y objetivamente que solo ella puede revertir la situación. Es por eso que el concepto de suicidio de clase es muy importante, porque es el que debe llevar a los jóvenes intelectuales, especialmente a los jóvenes intelectuales africanos hoy, a pensar en cómo quieren y pueden ayudar a la liberación de África. Para concluir, volviendo al campesinado, a la agricultura, y me gustaría citar unas palabras de Thomas Sankara, porque hoy también es el aniversario de la muerte y del asesinato de Thomas Sankara, que dijo lo siguiente: hay que producir más, porque es normal que el que te da de comer también dicte su voluntad. Hay quienes se preguntan, ¿dónde está el imperialismo? Mira tus platos cuando comas. Los granos importados de arroz, maíz, miró, eso es imperialismo. No van más allá. Muchas gracias, compañero, y espero que vamos a desarrollar la lucha de Cabral con las preguntas por la otra parte de la conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ansat. Bueno, yo sí tengo varias preguntas. Quería comentarte y preguntarte varias cosas. Tengo ahí, digamos, diversos aspectos que me dan mucha curiosidad. Quería preguntarte, en primer lugar, por la permanencia o por la vigencia de la figura de Amílcar Cabral, por ejemplo, entre la población de origen africano en Europa, ¿no? que es tu caso. Es decir, figuras como la de Cabral y la de otros revolucionarios africanos, ¿cuánto impacto tienen entre la población, ¿no? de origen africano en Europa, por una parte? Eso por una parte. Si hay alguna cosa, Amsat, que no se comprenda bien, sin ningún problema te lo puedo replantear. Por otra parte, viste que, y esto lo digo con bastante vergüenza, pero al mismo tiempo con mucha franqueza, en general lo que sucede en África es ampliamente desconocido para nosotros y nosotras. Yo supongo que sucederá algo similar en África en relación con lo que acontece en América Latina. Quisiera saber, por supuesto, en líneas generales, Amsat, ¿no? Porque responder a estas preguntas, a estas inquietudes podría llevar demasiado tiempo, pero por lo menos en términos generales, saber o escuchar tus impresiones sobre lo que consideras las experiencias más promisorias o lo que esté aconteciendo de más interesante en términos políticos actualmente en África. Sabemos que están ocurriendo cosas, pero nos gustaría conocer tus impresiones
Y eso me lleva a la pregunta este, sobre el trabajo que desempeña la Liga Panafricana, UMOJA. Eh, o sea, saber un poco más de la liga, qué hace, cuáles son como los vínculos que tiene. Entiendo que están en una cantidad bastante importante de países. Eh, y una que es más específica, y digamos que es la que es así fundamentalmente una curiosidad, ¿no? ¿Qué relación eventualmente pudo haber existido entre la lucha en Guinea-Bissau por la liberación de Guinea-Bissau eh, y lo que muy poco tiempo después, bueno, digamos, su independencia en 1973 y lo que muy poco, como bien nos comentaba Ricardo, va a ser la revolución de los claveles, ¿no? Eh, entiendo que hay alguna relación entre los militares, ¿cómo era que se llamaba el El movimiento? movimiento de las Fuerzas Armadas. Entre los militares que integraban el movimiento de la Fuerza Armada y Guinea-Bissau, o la ocupación en Guinea-Bissau, ¿hubo algún vínculo entre Cabral y los revolucionarios portugueses? Eso me, me da muchísima curiosidad. Sí, sí, yo puedo añadir unos puntos. Es que Cabral fue un gran líder de liberación nacional, un gran panafricanista, pero tenemos un problema en África, es que los países que, que Cabral ayudó a liberar, que están Guinea-Bissau y Cabo Verde, están pequeños países y tenemos la dificultad de conectar a las diferentes partes de África con el problema lingüística y hay poco personas afuera de África lusofonia, afuera de los de las colonias de Portugal, que conocen a esta guerra de liberación. Uh, es una dificultad muy colonialista. Lo que estamos haciendo desde 3, 4, 5 años es descubrir de nuevo a Cabral, es hablar de nuevo de Cabral, porque por varias décadas casi nadie hablaba de Cabral. Hoy estamos en un momento de renacimiento del panafricanismo, un renacimiento de la voluntad de los jóvenes africanos para liberarse, para tomar lo que se dice una segunda independencia, significa que la primera independencia no fue una verdad independencia y hoy tenemos una verdad independencia, la segunda. Y por eso se necesita estudiar a los teóricos que tienen un análisis del neocolonialismo y del imperialismo. Es por eso que cuando se habla de Cabral, hay que estudiar Cabral en el contexto de Guinea-Bissau y de Cabo Verde y después en el contexto del imperio portugués y después en el contexto de África. Hay varios focales, diferentes focales, que ayudan a ver a cómo se puede utilizar a Cabral. Y por mí mismo pienso que las luchas de los campesinos en todas partes de África están las mismas y se necesitaría de utilizar a la obra de Cabral para unirse a los campesinados africanos y de todos los países del sur, también de América Latina, sobre la necesidad una soberanía alimentaria y agrícola. Un otro
punto muy especial es que Cabral fue un intelectual y también un líder de un movimiento de lucha armada. Y um, hoy tenemos una desconexión, una separación entre lo político y lo militar. En este tiempo, todos los intelectuales que estaban en movimientos de liberación tienen una educación militar. Y por eso la conexión entre lo militar y lo político estaba muy fuerte. Y hoy tenemos en varias partes de África una oposición entre el poder político y el poder militar. Por eso pienso que la organización del Partido Africano de la Independencia de Guinea-Bissau y de Cabo Verde podría ser un modelo de refundir la política africana, de refundir el modelo de construcción de los ejércitos de África, porque es un modelo que tiene una visión muy ética, muy ético. Y Cabral es el tercer punto, es un hombre de cultura, es un hombre que explicaba la necesidad de formarse por toda su vida y de fundir su análisis sobre el empirismo, una visión empírica de las cosas. Y pienso que es un punto muy interesante también para proponer una revolución cultural, porque Cabral explicaba que no se puede ser una revolución sin una cultura revolucionaria. Y es un desafío que tenemos hoy, producir una cultura revolucionaria que tendría una autenticidad y también un contenido ideológico. Lo que estamos haciendo con la Liga Panafricana Umoja, Umoja es una palabra swahili que significa unidad, es de formar, educar, concientizar a los africanos y afrodescendientes en África, en Europa, en las Américas y el Caribe, sobre la necesidad de producir un panafricanismo de calidad, un panafricanismo que podría ser una clave para los desafíos de la diáspora y del continente. Nuestros objetivos es de proponer la formación de nuevos partidos políticos con un mismo programa político que se podría difundir en varios países africanos y también que podría conectar con los jóvenes porque pensamos que la educación es la parte central del empoderamiento. Hoy en África, la población mediante tiene 19 o 20 años en África. Cuando se va en África, hay niños, millones de niños. Por eso se necesita introducir el panafricanismo en la educación, se necesita que los partidos políticos del siglo XXI tienen una carta ideológica panafricanista con mucha claridad y trabajamos por eso. También tenemos una dimensión diplomática
que nos permite trabajar un poquito con otros movimientos y, en algunas veces con otros gobiernos. Y la diplomacia es muy importante porque es una diplomacia de organización y no es una diplomacia de gobierno, porque la diplomacia de los gobiernos es una diplomacia burguesa y pensamos que se necesita para nosotros, para nuestras redes, una diplomacia alternativa que respalda sobre los pueblos, que respalda sobre los activistas. Y en este marco estamos en varios redes. Vamos a organizar la próxima semana la primera conferencia de la Plataforma Mundial Anti-Imperialista en Dakar. Es la primera conferencia de esta plataforma en África y estamos en la organización de esta conferencia, que es una conferencia con varios partidos comunistas y socialistas y también con panafricanistas, porque trabajamos sobre la unidad del panafricanismo con un nuevo internacionalismo que que enfoque sobre la lucha contra el imperialismo. Y pues tenemos también muchas cosas adentro de nuestra organización y estamos listos para trabajar juntos, para ver lo que podemos hacer. Tenemos un pequeño grupo de camaradas que hablan español y pienso que si se puede organizarse otras conferencias como hoy, podría ser una buena cosa. Sí, claro que sí, Amsat, sería estupendo. No sé si quieres comentar algo, Ricardo. No, solo que mientras hablabas también me empiezan a surgir ideas de otras cosas que podemos hacer. Agradecerte, una presentación muy interesante Magnífica, magnífica, muy completa. con muchos temas que trascienden la geografía de África Occidental y también esta época en que se da la lucha, con muchas lecciones, mucho que pensar de cómo se deben nutrir, cómo se deben construir los movimientos revolucionarios. Entonces, bueno, te agradecemos muchísimo tu presentación y de mi parte, aquí hablando un poquito en nombre de Renalo también, estoy seguro que tendremos no solo la disposición, sino muchas oportunidades para ver cómo podemos seguir colaborando y aprendiendo y difundiendo otras luchas. Sí, nosotros acá en sedes, AMSAT, en Venezuela, completamente a la orden de ustedes, a la disposición, con muchísimas ganas de seguir aprendiendo sobre lo que acontece en África, sobre el panafricanismo y bueno, por supuesto también contar lo que sucede por acá desde nuestra perspectiva. Te agradecemos una vez más, camarada, y bueno, te enviamos un fuerte abrazo y estamos entonces en contacto. Muy agradecido por tu tiempo, por nada, por ese magnífico, por esa magnífica intervención que nos has compartido. Muchas gracias por la invitación. Pienso que es muy importante para nosotros de hablar de Cabral. Hay muchísimas cosas que no podría decir en este tiempo, pero espero que todos y todas van a leer, a trabajar su obra y esperamos que, que en otras ocasiones vamos a aprofundir su lucha y lo más importante, seguir su lucha. Porque pienso que la lucha de Cabral es y de los otros es una lucha que sigue hoy en Venezuela, en África y en toda parte del mundo donde el capitalismo tiene
los pueblos bajo su dominación. Pues muchas gracias y fue un placer. Gracias a ti, Ansat. Un fuerte abrazo. Saludos.